Y antes de comenzar con el video, gente, me gustaría mandarle un saludo a Juan Ociel Martínez 6806, a Black María, a Deus Zárate 6901, el Papaya 1544, a Ru JP 456, a Abraham Hernández 4043, a Godzilla 721 y por último a Sword Tyno Charge. Y antes de continuar con el video, gente, me gustaría darles un pequeño comunicado. Como sabrán, ya tenemos activas las membresías en el canal gracias a todo el apoyo que han dado, pero claramente se tiene que ver reflejado todo este apoyo yo entregándoles algo. Así que YouTube me permite regalar 5 membresías del canal al mes de manera totalmente gratuita. Próximamente estaremos en algún directo regalándolas de manera aleatoria, así que si te interesa conseguir alguna de las membresías totalmente gratis, te espero en los siguientes directos que iremos haciendo eventualmente y esporádicamente en el canal. Así que sin nada más, gente, ahora sí podemos continuar con el video. Jurassic Park Operación Chaos Effect. Episodio 10. Garras que vuelan. Las gotas de sudor comenzaban a descender de mi frente de manera abrupta, mi respiración cada vez más se aceleraba pese a que intentaba mantenerla controlada, mi mano estaba tocando una piel gruesa y escamada de color negro la cual estaba extremadamente húmeda, podía ver a la distancia a mis compañeros los cuales en sus ojos se reflejaba miedo, angustia y horror, por el intercomunicador había escuchado: por amor a Dios, no respires. Sabía que esa textura que estaba tocando mi mano no era la de un roble o algún árbol, era más como algo rugoso y blando. A pesar del miedo, volteé con valor hacia arriba y pude notarlo, era un ser de proporciones descomunales, con piel negra, amarilla y rojiza. Sabía qué cosa era el Amargos Pingus, lo sabía por el video del avión y la representación que habían pasado de él. La única diferencia es que el video no te demostraba lo realmente aterrador y colosal que es esta criatura. Solo que había algo que no me terminaba de cuadrar. Él estaba ahí imponente retrancado con árboles y una pared, no sabía si había notado ya mi presencia o si ni siquiera sabía de mi existencia, pero fuera la que fuera la situación no podía permanecer ahí más tiempo, tenía que avanzar. Lentamente retiré mi mano de su piel, y empecé a retirarme caminando hacia atrás tratando de no perderlo de vista, pero creo que yo no había sido el único con la misma idea. Al estar aquí abajo coexistiendo con esas bestias llega un punto en el que llegas a creer que son solo bestias sanguinarias que buscan abrirte en canal, masticar tus viseras y devorar cada parte de ti, que olvidas la parte más terrorífica de estas aberraciones: su inteligencia. Podrán parecer animales estúpidos, que solo buscan hacer lo que hacen por hacerlo, pero a cada segundo y momento que pasamos aquí me doy cuenta de que no es así. Podrán ser sanguinarios y brutales, pero no tontos. Mientras iba caminando hacia atrás sin perder de vista su pierna, sentí como cálida y fuerte brisa de aire se recorrido por mi espalda, además de poseer un olor nauseabundo. Paré un segundo en seco para rotar y mirar qué había sido ese aire. Cuando lo vi lo entendí todo. Un rostro con unos ojos infernales de color verde, un hocico largo con colmillos grandes y una especie de vela procedente de su cabeza. Tenía la boca abierta pero no de una manera natural esperando para devorarme, era todo lo contrario. Su lado derecho de la mandíbula parecía estar desfigurada, parecía estar más abierta de lo que debería de estar, como si estuviera zafada. Esa cosa no dejaba de verme a los ojos, no emitía ningún tipo de ruido más que su pura respiración acelerada. Estaba paralizado en esa circunstancia, de alguna forma estaba tan acostumbrado ya que cada animal de este sitio intentase tragarme y matarme, que el simple hecho de verlo frente a mí, quieto, sin intención alguna, con unos ojos penetrantes enfocados en mí, hacía que me sintiera más perturbado. Sentía como lo demás se nublaba a mi alrededor y solo éramos esa mirada y yo, en duelo de ver quién podía soportar más tiempo. No sé cuánto tiempo pasó así con exactitud, pero fueran minutos o segundos, para mí había sido una eternidad entera de la cual esa tortura. De un momento a otro la cabeza se acercó hacia, esperando mi hórrido destino, y sudando frío por todo mi cuerpo solo cerré los ojos esperando la desagradable y horrorosa muerte que me esperaba. Abrí los ojos tras escuchar ese golpe. Al abrirlo pude ver su boca a centímetros de mi cara, su cabeza estaba inmóvil y sus ojos parecían dilatarse. Lo pude confirmar, si no había muerto yo, era porque esa cosa murió antes que yo, y aunque fue un alivio al principio ya que al ver la escena mis compañeros se aproximaron a corroborar que estuviese a salvo, me aparté y me empezaron a impartir asistencia médica. Entre risas nerviosas uno de los chicos me dijo: «Estuvo cerca, ¿no lo crees?».
A lo que una sonrisa igual de nerviosa salió de mi rostro, pero nuestras sonrisas desaparecería a escuchar a uno de los chicos decir "ay mierda". Nos acercamos a ver qué ocurría y al acercarnos nos dijo el soldado, tienen que mirar esto, bajando hacia su cuello del lado derecho parecía estar desgarrado desangrándose, tenía una perforación y una rasgada tan profunda que destrozó gran parte de su cuello, además que entre más íbamos recorriendo su cuerpo hacia la zona donde se había retrancado podíamos confirmar que no había muerto de una manera espontánea o por edad, tenía heridas repugnantes y desagradables, parte hacia su estómago había sido desgarrado y abierto en canal provocando que parte de sus intestinos y órganos se desparramasen, sus dos patas traseras parecían de estar rotas y una parcialmente mutilada, tenía heridas de mordiscos muy evidentes y profundas, además de que ciertas zonas estaban rasgadas, todo era una escena muy desagradable al ojo humano, era más que obvio que a este animal lo habían asesinado y había estado en una lucha, no había sido difícil deducir que se habíamos escuchado en la pelea del fuerte pero mientras terminaban de confirmar la causa de muerte de la especie, en mi mente no dejaba de aparecer ahora una nueva duda, si un ser tan colosal como lo era ese había muerto que era más grande que había sido capaz de acabar con la vida de ese monstruo. Esa y otras cuestiones pasaban por mi cabeza, pero toda la perturbación que se estaba generando en mi cabeza se vería cortada abruptamente al escuchar el tronido de huesos y carne además del sonido de la maleza y como algo se movía entre ella. Rápidamente todos los apartamos de ahí y apuntamos nuestras armas hacia el cuerpo del Amargos Pingus, creíamos que no estaba del todo muerto, que aún poseía vida pero tras unos minutos apuntando esperando otro sonido no escuchamos nada más, así que entre todos rodeamos el cuerpo para averiguar de dónde había provenido el sonido, era más que evidente que había sido de parte de la criatura, pero si no tenía signos de vida era imposible que hubiera sido un movimiento de él, rodeándolo descubrimos que la respuesta se encontraba en su pata trasera que había sido desmembrada, la pata la primera vez que la habíamos visto pese a estar mutilada permanecía pegada por un pedazo de piel ya que era gruesa y parte de su hueso estaba aún unido pero ahora el trozo que estaba unido no estaba, había sido arrancado a la fuerza además de que ahora aparecieron rasgadas un tanto pequeñas a las que le había proporcionado su primer atacante lo que quería decir que se trataba de un animal distinto y sin contar que en el suelo había un rastro de sangre fresco, era más que obvio como fuente de alimento, muy probablemente al no vernos aprovecho a llevarse un pedazo como carroña, decidimos retroceder y avanzar dejando atrás el cuerpo sin vida de uno de los híbridos, no sé si en este punto sientes lástima alguna por ese animal o si solo ves a cada uno de esas cosas como aberraciones, pero por una vez pude sentir al menos lástima por la muerte de uno de ellos, sé que siempre los llamo monstruos, aberraciones o criaturas, pero mientras nos movíamos y volteaba a ver atrás no podía dejar de mirar esa mirada perdida, ese caparazón sin alma, en esos ojos que habían quedado vacíos solo podía pensar en que no era la culpa de ninguno de ellos, pese al odio y rabia que podían generarme solo eran animales creados por nuestra propia mano, nacidos de la arrogancia y avaricia humana, estando aquí por una vez empiezo a pensar que los monstruos no son esos que están buscando mis entrañas, esos que desde el primer día que puse un pie en esta maldita han tratado de devorarme, mutilarme y destrozarme, infierno de dientes y sangre, esas cosas tan solo son víctimas de los verdaderos demonios de este mundo, los verdaderos monstruos que caminan actualmente entre nosotros, y casualmente todos nosotros conocemos a la perfección. Se llama raza humana y somos nosotros. Mis pensamientos solo repetían eso una y otra vez, esta situación, todo este lugar, todo esto no era culpa de nadie más que de nosotros, todo había sido creado por la mano del hombre en un intento por saciar su avaricia, llenar de placer sus caprichos y querer demostrar nuestra superioridad como especie, pero la realidad es que resultamos ser más primitivos que muchos de los animales que conocemos y así hubiera seguido todo el día, con la cabeza abajo, mirando el piso y pensando todo eso si no fuera por dos detalles cuanto menos chistosos. Primero noté que mi equipo se había quedado atrás paralizado, como si de estatuas se tratasen, y creo que el más jodido escucharlo atrás de mí. Sabía que tras el alto follaje y hierba de la selva algo estaba acechándonos nuevamente, podía denotar que poseía movimientos, bruscos y veloces, de alguna ya sabía que habría algo que nos acabaría siguiendo hasta esta posición, aunque algo no me cuadraba.
mientras veía cómo esa cosa nos rodeaba para buscar emboscarnos. No aprecia ser para nada sigiloso en lo absoluto, era demasiado brusco y grande como para habernos acechado y seguido sin habernos percatado anteriormente en el recorrido hacia adelante. Tal vez si de alguna manera podríamos esperar que algo nos estuviese siguiendo, pero no tenía sentido que no lo hubieras detectado hasta ese momento que él decidió emboscarnos. Mientras nos rodeaba no podía dejar de pensar en eso, tan solo bastaba mirar su actitud u corpulencia. La maleza se movía con bastante agitación, lo cual quería decir que esa cosa era algo bastante grande y brusco. Para simplificar las cosas, esta cosa no actuaba como algo discreto o algo que busque acechar con cautela, es decir, si lo comparabas como perros y gatos o como es correctamente mencionar los caninos y felinos, esta cosa actuaba como un canino, puede ser precavido y astuto para atacar, pero no es discreto ni estratégico como lo sería un gatos. Además, no evitar recordar lo que había sucedido momentos atrás con el Amargos Pingus. Un pedazo de él había sido desprendido de su cadáver de una manera limpia y silenciosa, lo que quería decir que entonces ese animal era uno muy discreto, estratégico y precavido con el cómo conseguir el alimento, por lo que de manera inmediata puede se tratase del mismo especie, pero no tenía tiempo de seguir pensando en eso, debía actuar de manera inmediata ya que el tiempo agotaba y en cualquier momento lo que fuera que estuviera tras la alta densidad de la maleza y hierba saltaría en cualquier momento para devorarnos. Ordené a mis hombres que prosiguieran sin mí. Era claro que tras dar esa orden los muchachos iban a negarse a acatar, pero el resto de sobrevivientes ya habían avanzado y dejarlos a su suerte, andando por unas islas rodeadas de demonios los cuales buscan devorarnos y tragarnos vivos. No era una idea ni estrategia lógica. Como líder de este grupo tenía la obligación de hacer que esta operación resultase en un completo éxito, aunque eso eventualmente pudiera representar una amenaza a mi existencia o tentar contra mi vida. Ordené que 2 apuntaran hacia adelante junto conmigo a cada lateral de mí, mientras que los otros apuntaran cubriendo nuestras espaldas para de esta manera no dejar ningún flanco descuidado. Ya solo faltaba realizar una cuestión más. Si mi teoría era cierta y esta cosa era distinta, lo que se llevó el pedazo enorme de un canino estaba rodeándonos porque buscaba un punto débil, como lo haría un coyote o inclusive un lobo, entonces había que convertirlo a él en presa. Podía ver cómo bruscamente retrocedió a la maleza y se hizo sonar una especie de quejido o de molestia entre lo largo de la maleza alta. Entonces fue cuando supe que había acertado en mi teoría. Lo que fuera ese animal tenía patrones de conductas de al menos un animal que si era conocido por nosotros. A continuación, tras ese logro, ahora ordené rotar en eje sin perder la posición y ventaja sobre él. Ahora era nuestro de hacerlo sentir como presa, no dejarle ningún flanco descuidado que sintiera que nosotros ahora éramos la verdadera amenaza, que con cualquier descuido que cometía él podría ser asesinado por nuestras manos. Podía escuchar cómo se molestaba y quejaba ya que sabía que él ya no tenía esa ventaja amenazante y ahora estaba al mismo nivel nosotros, pero claro que no nos dejaría proseguir sin luchar. Sin embargo, no disponíamos del tiempo precisamente como para darnos lujos de combatir por el territorio cuando se inundaría y no habría por lo que pelear, así que le ordené a los hombres que prosiguieran sin mí, que alcanzaran al resto de nuestros compañeros y que avanzaran en tratar de buscar un punto de acceso para llegar pronto a las instalaciones de algún recinto o con mucha suerte entrar en algunos de los laboratorios que dejaron abandonados, facilitándonos el llegar pronto al centro de investigaciones. A regañas y con molestia empezaron a desplegarse por detrás mío. No podía perder a la criatura de mi vista ya que hacerlo supondría permitir una ventana de oportunidad para que esa cosa fuera atrás de los demás y los devorara. Apuntaba mi arma firme hacia la maleza, viendo cómo se movía sabía que esa cosa pensaba lo mismo que yo. Ambos sabíamos que las pautas y normas se habían igualado, éramos 1 contra 1, un monstruo con genes prehistóricos además de una conducta sanguinaria y agresiva, mientras que por el otro lado estaba yo, un simple humano mortal, hecho de una materia tan sensible y delicada, que es capaz de desgarrarse con mínimos daños con solo un. Dicen que los humanos somos el único ser vivo capaz de pensar y razonar, pero te aseguro que cuando tu vida está siendo amenazado, cuando un monstruo sanguinario está intentando asesinarte, todo eso desaparece y terminas volviendo a tus instintos más primitivos. Así que esta vez, en lugar de esperar que la bestia atacara primero, lo hice yo. Disparé con todo liberando un grito de rabia. Ya estaba harto, estaba cansado de ser yo la presa. No volvería a ser yo una presa, esta vez yo sería una cazador. Esa cosa esquivaba mis balas y corría
movía en círculo rodeándome tratando de esquivarme, así que detuve el fuego y me enfoqué en el apunte con firme el arma. Él también se detuvo, sabía que aunque yo no pudiera verlo a él me observaba con rabia, probablemente le estuviese confundido por ver que alguien lo estaba retando, se estaba preparando para embestirme, podía como entre lo alto de la hierba y maleza un lomo de color negro con manchas que parecían ser color azul se alzaban, él estaba ahí mío y ya era un hecho de que me destrozaría de maneras brutales, así que hice lo mismo, empuñé mi arma de la manera más cómoda y fuerte posible para no fallar ningún tiro ya que darle sería mi mayor tarea ahora, esa cosa estaba ahí de pie buscando la forma de asesinarme, en un momento se había convertido en el mayor duelo de la historia, se sentía la tensión en el ambiente, el sudor que rodaba por mi frente, el pánico y miedo que esa cosa me provocaba era indescriptible, pero no había tiempo para dejar que me volviera pánico del miedo ni la presión, esa cosa rugió y al hacerlo de donde se veía ese lomo de color negro con ciertas manchas azules, se levantó una especie de aleta dorsal de su espalda, se levantó una especie de espinas con membrana que la unía, parecida a la aleta dorsal del espinosaurio que estaba en la superficie, sin embargo era obvio que esa cosa no era el espinosaurio, pero al poner las aletas de manera erguida es cuando cometí el peor error de mi vida y le funcionó de gran manera ya que me enfoqué más percibir qué es lo que haría haciendo con eso que en la que era su verdadera intención, él solo me distrajo y aprovechó ese pequeño descuido para correr y embestirme. Entonces fue cuando nos vimos por primera vez, era una criatura que andaba a cuatro patas. Con una piel escamosa color negro, manchas azules que descienden al largo de su cuerpo, llegando a su cola sus membranas que se hallaban en su lomo de un color amarillento, dio un salto súbito tratando de caer encima mío y devorarme pero antes de que lo consiguiera logré atinar un tiro en parte de su membrana, haciendo que perdiera la coordinación y cayera de golpe al suelo, rápidamente me moví y empuñé nuevamente el arma, al reincorporarse esa cosa me di cuenta que ahora esos ojos de color amarillo estaban llenos de odio y con un deseo de destrozarme. Esto dejó de tratarse de una simple pesa resistiéndose al depredador, esa cosa ahora solo reflejaba ira en su mirada y un deseo inhumano de querer acabar conmigo. Al verlo de frente pude notar que no solo poseía membranas en su lomo, también las poseía en sus patas delanteras, pude notarlo ya que podía levantarlas, aunque él no pudiese estar de forma erguida en un tiempo prolongado, a pesar del miedo y terror que generaba verlo no podía perder la cabeza, tenía que permanecer lo más sereno ataque y yo no le perdían la mirada, se la mantenía porque es lo único que podía para evitar que él se sintiera superior, empezó a aventarse y lanzar mordidas tratando de atinarme, lo hacía una violencia y odio que me parecía sorprendente. Disparaba pero no conseguía atinar las balas, llegó un punto en el que esa cosa ya desesperado lanzó un ataque con su cola y resultó ser que le funcionó. Yo contaba con que podía hervir sus membranas para optar por una postura amenazante, sin embargo resultó ser más solo intimidante, esa cosa las usaba como cuchillos capaz de cortar con facilidad además de que las espinas serían capaz de empalar como las de un estegosaurio, corría usando su cola, era más rápido que yo y pegaba su cola de manera que producía rajadas en mi cuerpo y piernas. Solo pude reaccionar cuando su cola venía directa a mi cara, alcé mi arma hacia mi rostro y logro golpear el arma, claramente el resultado fue sacarme volando a mí y sacar volando el arma, quedé tendido en el suelo, me sentía desorientado y dolían las rajadas rápidamente intenté levantarme, pero alzar solo el rostro ya está delante mía abriendo su atroz hocico mostrando sus dientes disparejos en hileras que además lucían ser demasiado filosos, podía notar cómo alzaba su pata preparado para acabar con mi vida, era mi fin, fuese rápido alzó su pata y justo cuando dio su rugido más fuerte. ¿Qué mierda es eso? Ahora lo entendía todo este tiempo había tenido la razón un depredador aún más grande, tosco y fuerte brinco de entre la maleza empujando a esa cosa, y atacándola, tenía un caminar similar a la de un felino, con movimientos cautelosos, agresivo pero táctico, todo este tiempo habíamos estado siendo seguidos por esta nueva criatura, desde el cadáver de Amargos Pinus hasta aquí esa cosa permanencia oculta acechando y cazando, estaba jugando con sus presas sin embargo no contó que sus nuevos juguetes entrarían al patio de su vecino y Némesis, estaba tendido en medio de esas dos criaturas, que estaban preparados para atacarse mutuamente, así que me arrastré lentamente hacia atrás, esas coas ya no estaban ahí más por mí, esto se había vuelto un averiguar quién iba a ser el nuevo dueño de esa área, brincaron y rugieron comenzando a atacarse brutalmente yo lo único que pude hacer fue levantarme y proseguir adelante, cojeando entre más avanzaba entre la densidad de la selva solo escuchaba como aquellos monstruos se estaban destrozando el uno al otro, yo avanzaba
moviéndose lo más rápido que oscurecer, por lo que no llegar a tiempo representaría la mayor desventaja que podría existir. Si hacía la noche me volvería una presa fácil, pero ahora tenía un nuevo problema: la sangre de mis heridas se escurría por mi cuerpo, lo cual haría llamar en instinto a cualquier depredador del área cercana. Seguí y seguí hasta que los vi. Eran todos mis hombres regresando hacia mí. En cuanto me vieron corrieron para ayudarme, entre dos hombres me iban cargando para apresurar el paso y llegar con el resto del grupo a las instalaciones. Sin embargo, todos los esfuerzos no fueron suficientes, cayó la noche y seguíamos avanzando lentamente, solo podía ver densa oscuridad. A lo lejos, nuestros linternas eran potentes pero no lo suficiente como para alumbrar toda una selva tan oscura y profunda. Seguíamos avanzando normal hasta que el infierno nos alcanzó. Escuchamos movimiento en la hierba alta, se movía y se desplazaba veloz. Nos detuvimos todos para tomar posición y esperarlo. Creíamos que era la misma criatura, y creíamos que si usábamos la misma técnica funcionaría. Mientras volvíamos a hacer la misma táctica, al girar un hombre fue golpeado y jalado de golpe a la maleza mientras gritaba. No entendíamos qué pasaba, que solo intentamos correr. Sin embargo, en cada intento muchos fallaron, fueron arrastrados hacia dentro de la selva. No sabíamos qué pasaba. En cierto punto encontraron un tronco con un hueco lo suficiente ancho para permitirme esconder, en lo que ellos defendían la posición. Entre algunos orificios hacia adentro que tenía el tronco pude ver la carnicería gracias a las lámparas tiradas en el suelo. Solo veía cómo disparaban desesperadamente pero iban cayendo uno en un rápido movimiento. De lo que fuera eso pude ver en la oscuridad una mancha naranja. Sin embargo, a partir de ahí comenzó la peor parte: muchas lámparas empezaron a dejar de funcionar, esa cosa las estaba aplastando, y entre las vísceras, intestinos, sangre y miembros que volaban no podía vislumbrar con claridad qué era eso que nos atacaba. Claro, no más que solo esas garras que aprecian volar.